esta transición a este tiempo orando, invitando al Señor para que pueda permitirnos enfocar nuestra mente completa en Él. Hoy día tenemos niños y adolescentes. La semana antepasada le cambié la cita bíblica a la generación. Hoy día tenemos este tiempo especial para ellos. Esto nosotros, la gente que viene por primera vez o viene un par de veces, lo advierte rápidamente, pero no tan seguido lo explicitamos. Y es que para nosotros el sonido de los niños es algo que amamos. Sabemos que el cerebro de cada persona funciona distinto. Sabemos que para algunos concentrarse con el volumen de los niños es más difícil. Sabemos que eso es un desafío, pero creemos que es mucho más accesible para nosotros los adultos sortear el desafío de concentrarnos con los niños, que para los niños dejar de ser niños. Y esto también es como importante diferenciarlo. El que nosotros desarrollemos la dinámica de nuestras reuniones asimilando el volumen de los niños, las actividades de los niños, que los niños se muevan, que corran. Incluso esto de que las clases que tenemos especialmente preparadas para ellos sean cada 15 días, no es porque no se puedan hacer todas las semanas, es porque a nosotros nos encanta que alternadamente ellos también estén aquí, por cómo esto impacta en las dinámicas de nuestras familias. Y esto igual es importante diferenciar. No es que a nosotros no nos desconcentre o que nos dé lo mismo cualquier tipo de ruido o distractor. Lo que valoramos es el ruido de los niños. No es que si alguno se pone a hablar por teléfono o a jugar Tetris mientras estamos orando nos dé lo mismo, como que nos da lo mismo cualquier cosa y que cada uno esté en la suya y lo haga como le dé la gana, sino que particularmente valoramos el ruido de los niños. Y por eso esto no solo es algo que no nos incomode, sino que es algo que atesoramos y es parte de nuestra cultura como iglesia, y por eso es algo que hacemos muy, muy, muy intencionadamente. Dicho eso, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que es bien conocido, el concepto. Voy a desarrollar un poquito una aplicación de uno de los nombres de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Y de esto se ha hecho como en algunos momentos hasta una caricatura, pero quiero que podamos rescatar eso y ver cómo desde los primeros capítulos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos esta forma de Dios de revelarse a sí mismo a través de sus nombres y cómo esto traspasa muchas veces toda la Biblia, mostrándonos finalmente algunos de sus atributos, algunas de sus características, y esto tiene, al mismo tiempo que nos revela quién es Él, tiene una intención también de ser una invitación para que nosotros respondamos de distintas formas. Así que voy a orar y vamos a compartir estos pasajes en los que vamos a estar reflexionando. Espíritu Santo, te invitamos una vez más. Tú eres quien revela la verdad por nosotros mismos. No podemos realmente comprender tu palabra en aquella dimensión que transforma nuestra vida y que cambia nuestra manera de pensar. Te necesitamos imprescindiblemente y por eso te invitamos en el nombre de Jesús una vez más para que nos enseñes a tener un corazón humilde y enseñable y para que estemos hambrientos de recibir todo lo que tú nos quieres dar, hambrientos de tu palabra, hambrientos de ser alcanzados por ti a través de ella y ser también conmovidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y el nombre que quiero compartir con ustedes es El Roí. Este nombre aparece en la historia en la que Agar, la sierva de Sara, esposa de Abraham, ha tenido a su hijo Ismael. Evidentemente, toda esa historia era mala idea desde el principio. Dios le había dado la promesa a Abraham de que iba a ser padre de una gran nación a través de su esposa estéril. Y
tanto Abraham como Sara se empiezan a desesperar y hay una costumbre en la antigüedad que si un niño nacía en los pies en las piernas, perdón, de una mujer, que era la mujer de la casa, aun cuando ese bebé fuese hijo de alguna de sus siervas, era como el hijo de la casa. Pero evidentemente esa costumbre era una cuestión hasta por ahí nomás y claramente no era eso lo que Dios le había prometido a Abraham. Entonces ellos se desesperan. Sara le dice a Abraham, acuéstate con mi sierva y ten un hijo por ese camino porque esta cuestión no va a funcionar. Cabro, esto no prendió, dijo. Y hacen eso y obviamente esto resulta siendo algo totalmente malo. Luego Dios cumple la promesa que había hecho, porque Dios siempre cumple sus promesas. Nace Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué pasa? Que los niños son niños. Entonces Ismael, siendo niño, molestaba a Isaac. Y esto empezó a perturbar profundamente a Sara, quien era, junto con Abraham, responsable de esta hecatombe. Y como consecuencia de ese hastío por la situación, ellos terminan echando a Agar y a Ismael y los mandan al desierto. Y estando en el desierto, al borde de la muerte, por hambre y por sed, entonces Agar está desesperada y se le aparece el ángel del Señor que le dice así: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor y tu angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor que le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Y este nombre que Agar usa para referirse a Dios en este momento refleja un principio que aparece desarrollado en toda la Biblia. Este nombre, El Roí, el Dios que me ve, es un principio, no solamente es un nombre como una forma de llamar a partir de las circunstancias, sino que es una revelación del carácter de Dios. Dios siempre nos está mirando. Y hay un don del Espíritu que se llama palabra de ciencia o de conocimiento. A veces, según las descripciones, estos son distintos dones, en otros momentos son como el mismo don, pero normalmente una palabra de conocimiento tiene que ver con que alguien viene y nos declara algo que nosotros sabemos que el otro no puede saber. Y nos dice de pronto algo como lo que Jesús le dijo a Natanael. Natanael escuchó acerca de Jesús y dijo, no pongo mucha ficha a que Jesús sea alguien como valioso e importante. Felipe lo había ido a invitar, le dijo, oye, parece que encontramos un Mesías. Natanael dice, de Nazaret no creo que salga ni una cuestión buena. Finalmente va y cuando viene llegando, Jesús le dice, veo aquí a un hombre íntegro, sin tacha. Y Natanael tenía un buen concepto de sí mismo porque le calzaron esas palabras de Jesús. Y le responde y le dice, ¿acaso me conoces de alguna parte? Y le dice, cuando estabas en la higuera yo te vi. Y hace eco de este nombre de Dios, de que Él constantemente nos ve. Y eso conmovió profundamente a Natanael. En esta serie de Chosen articulan en esta historia construyendo una narrativa en la que muestran que el momento en el que él estaba en la higuera, esto obviamente es imaginación, pero conecta muy bien con cómo nosotros recibimos muchas veces una palabra de conocimiento. Y muestran que Natanael estaba pasando por un momento horrible y que cuando él estaba debajo de la higuera precisamente estaba como en esos momentos en los que nosotros clamamos desesperadamente, como de lo profundo de nuestra alma, así como, oh, si el Señor me viera, me escuchara, si inclinara su oído a mi desesperación, a mi enojo, a mi rabia, a mi tristeza. Y en esta serie desarrollan eso imaginativamente
Y cuando Jesús le dice entonces, en ese momento yo te vi, su corazón se quiebra. Y muchas veces nosotros como hijos experimentamos esto, de que recibimos una palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo a través de otra persona y nos dice algo que puede ser simple. No sé si les ha pasado que a veces cuando existe esta, voy a dar una vuelta pequeña, pero existe esta diferenciación en dos conceptos, que es una palabra como un logos, una idea literal, y un rema, que es una idea que es como propia, una palabra que es revelada y que vivifica. Y de repente uno dice, oye, el Señor me entregó esta palabra, el Señor me habló, me dijo esto. Y es a través de un versículo, a través de una porción de la Biblia. Y eso para nosotros es un rema, es una palabra revelada, algo que entendemos que es Dios hablándonos de manera personal y que cobra sentido y hace que sea tan natural este entendimiento de que la palabra es viva y es eficaz, porque entendemos que Dios de verdad nos está diciendo algo a nosotros. Ahora, cuando a veces uno cuenta eso a otro, el otro te mira con cara así de... Porque no necesariamente es algo tan espectacular, como que a veces uno le quiere contar al otro que Dios te habló y dice, oh, el Señor me dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y uno está así como, oh, fabuloso porque el Señor me habló. Y el otro me mira y me dice así como, ese versículo ya me lo sé. Porque no necesariamente es tan espectacular. Y pasa lo mismo con las palabras de conocimiento. No necesariamente nos dicen algo tan espectacular. No necesariamente nos están diciendo algo que descifra como los laberintos de las decisiones de nuestra vida, pero sí nos dice, yo te vi. Cuando estabas sola, cuando estabas solo, cuando estabas en un lugar donde estaban tus pensamientos explotando, o estabas llorando, o estabas herido o herida, o cuando estabas lidiando con cosas que has acarreado toda tu vida y que están ahí como debajo de la superficie de tus emociones, pero siempre está ahí, cosas que o que no están resueltas, o que con las que siempre estás luchando, o que tienen que ver con tu identidad, o con cosas que para ti son valiosas, y de repente viene alguien y te dice una palabra sencilla, pero que para nosotros genera un profundo quebranto, una profunda emoción, simplemente porque advertimos en ese momento que Dios nos ve. Que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en las peores de todas, Él nos ve, Él está ahí. Hay un libro de un ministerio de la iglesia de Bethel que se llama Soso, por un lado es un libro, pero es un ministerio completo, que es un ministerio de restauración, y ellos hacen un ejercicio en una de las dinámicas que tienen, a través del cual invitan a las personas a poder hacer una oración para que Jesús revele dónde estaba Él en momentos en los que las personas pudieron haber experimentado traumas. Como, ¿cuándo me estaba pasando esto terrible en mi infancia, esto que me marcó para siempre? Ora y pregúntale, obviamente esto es un contexto guiado, con gente preparada, pero es como, ora y pregúntale a Jesús, ¿dónde estaba Él en ese momento? Y hay muchos testimonios respecto de eso, y esto puede ser súper disruptivo, porque uno quisiera como bloquearse a eso y pensar que cuando pasan cosas malas en el mundo, sobre todo cuando pasan cosas traumáticas, de ese tipo de cosas como que causan un dolor para siempre en las personas, como que bloqueamos siquiera la pregunta de dónde estaba Dios en ese momento. Porque es una pregunta demasiado difícil de responder. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permite que sufran los inocentes? ¿Por qué Dios permite que haya atrocidades en el mundo? Y es una pregunta que evidentemente no tiene respuesta, pero lo que sí tenemos la certeza, aun cuando nos descoloque muchísimo, es que en todo momento Dios nos ve. En toda circunstancia Él nos ve. Cuando estamos solos, Él nos ve. Y no solamente nos ve de la manera en que nosotros vemos, sino que hay varias consideraciones que profundizan este concepto. Primero, el Salmo 33, 13 al 15 dice, el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana, no solamente ve a sus hijos.
Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Y aquí hay un alcance que profundiza este concepto. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Él no solamente ve en el sentido de que sus ojos se posan sobre nosotros en momentos en los que estamos solos, sino que Él ve lo que hay además en nuestro corazón. De hecho, cuando Samuel va a ungir al que sería el próximo rey después de Saúl, él tiene un choque ahí de expectativas porque conoce a los primeros 7 hijos de Isaí y los primeros parecían como pintados para reyes, pero no era ni el primero ni el segundo ni ninguno. Y al final el papá le dice así como, chuta, sí tengo otro hijo que lo tengo escondido ahí por allá que está juntando a las ovejas. Y cuando llega David no tenía pinta de rey, por lo menos para la expectativa de ese tiempo, por lo menos para la expectativa de Samuel. Entonces Dios le dice esto. El Señor dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Esto le dice cuando rechaza al primero de los hermanos. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Él ve nuestro corazón, porque Él lo creó. Hay otra historia. Esto es solamente para ilustrar que esta idea de que primero Dios ve todo, pero luego Dios ve el corazón, es algo que está en toda la Biblia. Hay muchísimos más pasajes y versículos, pero existe esta otra historia que aparece en varios de los evangelios, en Mateo, en Marcos, y en donde varios amigos llevan a un paralítico para que Jesús lo sane, pero está en el pic de la popularidad del ministerio de Jesús. Entonces, cuando él todavía podía entrar a las ciudades, o sea, un poquito antes del pic, porque después de eso ya tiene que llegar hasta afuera y la gente sale, pero está justamente en ese pic en donde ya va a tener que empezar a hacer eso otro. Y entonces la casa está requete contra rellena y los amigos bajan, ¿cierto?, al paralítico. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. La gente se escandaliza, doblemente los fariseos, y entonces dice, pero Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, dijo entonces, toma tu lecho y anda. Y evidentemente el que eso ocurriese fue un testimonio de que él de verdad tenía poder para perdonar pecados, pero Jesús, al igual que el Padre, sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces, Él no solamente nos ve, no solamente contempla la tierra y su plenitud, sino que además también ve lo que hay en nuestro corazón. Y cuando decimos ve lo que hay en nuestro corazón, estamos hablando de que Él ve, primero, en lo literal, nuestras acciones, pero también Él ve nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestras intenciones. Él ve las acciones de todos, sean buenas o malas. Cuando ve las malas acciones de sus hijos, los invita al arrepentimiento. Cuando ve las acciones de los que son rebeldes o que derechamente aman la maldad, Él aún a ellos les extiende su misericordia y los invita a nacer de nuevo. Pero al final, esto es una verdad inexorable, todos vamos a terminar compareciendo un día ante el tribunal de este Dios que ha visto absolutamente todo, tanto lo que hacemos como la motivación y la intención con la que lo hacemos, y vamos a tener que dar cuentas delante de Él por todo aquello de lo que no nos hayamos arrepentido. Hay una provisión inconmensurable de su gracia que hace que esta idea de que Dios nos ve termine siendo algo siempre bueno. Evidentemente, si uno lo aplica a alguien que no está dispuesto a arrepentirse, pudiera parecer como que es algo súper malo para ellos. Porque evidentemente el que Dios vea tus acciones, aquellas que quisiste hacer en lo oculto y de las cuales no estás dispuesto a arrepentirte, va a traer sobre ti solamente condenación. Y dice el Salmo 53, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios.
Y la Biblia en el Nuevo Testamento en Marcos dice esto: todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. Ahora, quiero hacer como una diferenciación en estas tres cosas que ya dije, pero profundizar un poquito o enfatizar más que profundizar. Primero, para nosotros es una buena noticia que debiera confortar nuestra alma y nuestro espíritu el recordarnos en los peores momentos, así como Agar en su peor momento, que el Señor siempre nos ve. Él conoce nuestra necesidad. Al mismo tiempo, Él conoce y Él ha visto y ha puesto fijamente sus ojos sobre ti de manera constante. Hay un salmo que también desarrolla concisamente esa idea: el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Sus ojos nunca se cierran, nunca está como aturdido o dormitando, sino que constantemente sus ojos están abiertos y posados sobre ti y sobre mí. Por tanto, cada vez que nosotros tomamos decisiones temerosamente de Dios y buscamos hacer algo justo, aun cuando ese algo no cause el impacto que nosotros creíamos que iba a causar, aun cuando a veces decir la verdad en un contexto no traiga ni remotamente un aplauso ni un reconocimiento de nadie, cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, cuando nosotros decidimos ordenar nuestro tiempo y nuestra vida para poner primero lo que está primero para Dios, cuando nosotros decidimos mordernos la lengua y callarnos en una situación en la que desde la guata nos dan ganas de decir todo lo que nos da rabia en un momento de injusticia, y nos refrenamos porque queremos honrar a Dios, porque sabemos que hay tanta rabia que todo lo que vamos a decir a partir del momento que abramos la boca va a ser malo. Cuando nosotros hacemos eso de refrenar nuestra lengua como una expresión de dominio propio porque amamos a Dios, Él nos ve. Cada vez que nosotros hacemos algo que parezca no tener ningún impacto en el mundo natural, que parezca no causar nada positivo de lo que hubiésemos querido causar, pero que sabemos que era lo correcto, Él nos ve. Entonces, Él ve nuestra necesidad y ve nuestro dolor, pero también ve todo lo bueno que hacemos cuando nadie más ve. Hay dos como enseñanzas que aparecen como polarizadas en la Biblia y están perfectas, solo que yo no quiero enfatizar esas dos hoy, y es que muchas veces se repite que lo que nosotros hacemos en lo secreto, como por ejemplo la oración, esta enseñanza de Jesús de no seas como los fariseos que en público buscan vanagloriarse, si nosotros nos humillamos en lo secreto, si buscamos en lo secreto, Dios nos va a recompensar en público. Y por otro lado, si nosotros hacemos cosas malas en lo oculto, vamos a ser finalmente castigados. Y si nosotros nos ensalzamos a nosotros mismos, vamos a ser humillados. Esta idea, este dualismo en la iglesia aparece harto y efectivamente es una enseñanza que viene de la palabra de Dios, pero quiero que pensemos en este momento no en la recompensa y castigo, que no pensemos en ese par de términos, sino que pensemos simplemente en cómo el hecho de saber que Dios nos ve es siempre algo bueno. Primero, en esto que digo, en que Él conoce nuestra necesidad. Él conoce todo aquello que hemos hecho, que lo hemos hecho porque lo amamos. Y al mismo tiempo, Él conoce la injusticia de aquellos que nos han dañado. Si hemos sido víctimas de injusticia de otros, el Señor nos dice, yo estoy mirando, quédate tranquila, quédate tranquilo, yo estoy mirando. Hay un versículo que dice, mía es la venganza, yo voy a pagar. Tú tranquilo, tú tranquila, porque yo siempre estoy mirando. No hay nada que se escape de mi control, no hay nada que se vaya de mi vista. Luego, el saber que Dios nos mira, y aquí es donde retomo esto que dije al principio, de que a veces se transforma en una caricatura. Y se transforma en una caricatura por este corito que había muchos años atrás de cuidadito tus ojitos lo que miran. Y lo hacíamos con acciones y todo, y eso como que infundía pánico en los niños.
Porque básicamente la aplicación para los niños era obvio, es como no desobedezca a tu papá y el Dios de amor te va a castigar, pues era una cuestión que desde lo concreto y lo literal era difícil para un niño interpretarlo desde una abstracción mayor. Entonces como que se ha hecho un poco una caricatura, pero la verdad es que este principio de considerar nuestras decisiones y nuestra forma de vivir en función de que tememos a Dios, este temor reverente, que no es algo que vaya en contra de reconocer a Dios como un papá, sino que es una expresión de discernir una parte de su grandeza y de su gloria, que no es el terror, no es el pánico, sino que es esto que parece que David entendía súper bien, porque en los salmos, en muchos de los salmos que él escribió, aparece esta fórmula de que aun cuando David había metido varias veces la pata así, pero heavy, algunos salmos dicen en qué contexto fueron escritos. Entonces dice así como Salmo 51, inmediatamente después de que Natal le dijo que se había pegado tremenda embarrada, entonces él desarrolla esta idea de un clamor profundo, pero hay otros salmos en los que no está tan explicitado en qué contexto fueron escritos, así que sin duda que hay otros condoros que no sabemos acerca de él, así como nosotros nos pegamos muchísimos condoros, pero está esta idea de que los juicios de Dios son justos, su ley es buena. Obedecer la ley de Dios es bueno para quien lo obedece y también es bueno para aquellos que caminan al lado de quienes son obedientes a la ley de Dios. Entonces, tener temor de Dios y considerar la ley de Dios para tomar decisiones es algo absolutamente bueno. Ahora, cuando yo tomo decisiones que van en el sentido contrario, esto muy probablemente puede traer malas consecuencias sobre mi vida. Y en ese contexto, David era un tipo extremadamente humilde y valiente. Humilde en el sentido de que él lloraba por el dolor que producían sus pecados sobre él mismo, pero al mismo tiempo decía, pero reconozco, Señor, que tú eres justo, que esto me ha pasado por causa de mi pecado. Tú eres verdaderamente justo. Y lo que yo encuentro así, pero de una locura de valiente de David, es que el gallo era el rey. Y era el rey de un país que llegó a su máxima expresión de prosperidad a partir de él. Fue a partir de sus conquistas militares que Israel alcanzó su máxima extensión territorial. El único rey que llega a ostentar más riqueza que David es Salomón, que disfruta de las conquistas de su papá. Y el tipo, indistintamente de que el Espíritu Santo es el que evidentemente articula toda la revelación de la palabra y cómo nos llega a nosotros, pero siendo el rey tenemos el Salmo 51, que es la exposición de su vergüenza. El tipo como rey describe su vergüenza. En medio del salmo dice, perdóname, Señor, por haber derramado sangre. O sea, el tipo está confesando un homicidio como consecuencia de lujuria y lo hace públicamente. Y ahí, en ese entendimiento de David, es que nosotros también tenemos la oportunidad de comprender que cuando viene una revelación de Dios que nos recuerda que Él nos mira, que Él siempre nos mira, y no bajo la caricatura de que nos mira para apuntarnos con el dedo, sino que nos mira porque nuestras acciones, cuando se apartan de su camino, cuando son pecaminosas, cuando son egoístas, lo que hacen es que hagamos un pacto, aunque sea un pequeño pacto, a veces grandes pactos, con la muerte. El pecado es volver atrás, es desconocer nuestra naturaleza renacida y es hacer pactos con la muerte. Y esto produce en una dimensión muerte. Nosotros seguimos estando vivos espiritualmente porque no es que Dios nos mate y nos resucite constantemente, pero cuando nosotros permitimos que el pecado entre a nuestra vida, escogemos el pecado o buscamos el pecado, a veces estamos tan empecinados con querer algo para nosotros que estamos dispuestos a buscarlo por cualquier camino y en cualquier fuente.
Y cuando de pronto estamos en un espacio en el que el Espíritu viene y nos dice, esto que hiciste estuvo mal, esto que hiciste no es lo que expresa los planes que yo tengo para ti. La Biblia, en el Nuevo Testamento, varias veces Jesús, después Pablo, se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Cuando Jesús anuncia que va a venir después de que Él se vaya, el Espíritu dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya el Señor va a enviar, mi Padre va a enviar a otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y varias veces se repite esta expresión. El Espíritu Santo escudriña los corazones de las personas, escudriña nuestro corazón y expone la verdad. Cada vez que la verdad es expuesta, algo bueno sucede. Puede ser que a nosotros no nos guste. Normalmente los escándalos, como que en el imaginario colectivo, ocurren cuando se destapan, pero lo escandaloso son los crímenes que se cometen o las acciones pecaminosas o lo que se hace en lo oculto. Cuando un escándalo se destapa, cuando alguien hizo algo horroroso y ese algo sale a la luz, el proceso en el que sale a la luz es algo bueno. Siempre que la verdad sale a la luz es algo bueno. Y no solamente la verdad que revela el que en nosotros había pecado, sino que toda verdad. Yo tenía había un profesor que me hizo clases cuando yo estudié en el seminario y él decía: toda verdad es verdad de Dios. Los cristianos debiéramos ser las personas como que valoran la verdad en cualquier contexto. Si un descubrimiento científico da cuenta de algo que efectivamente se comprobó de alguna forma, nosotros debemos decir así como: bacán, salió a la luz algo. En cualquier contexto, toda verdad debiera ser celebrado por los cristianos, porque siempre que algo queda expuesto, algo que es cierto queda expuesto, eso agrada a Dios. A Dios le encanta la verdad en todas sus formas, no solamente en los contextos religiosos. Él se deleita en la verdad permanentemente. Entonces, cuando Él escudriña el corazón y en el contexto de nuestra devoción a Él, de nuestro discipulado, Él dice: esto está mal. Esto no es lo que yo tenía planeado para ti. Y a veces no es como tan sutil. A veces viene este sentirnos morir, como en el caso de David, de que de pronto nos metemos en una vorágine de desear tanto algo que no nos damos cuenta de la cantidad de atrocidades en las que pudimos habernos visto embarrados y enredados. Y necesitamos que venga un Natán, como en el caso de David, para recién entender que nos mandamos no solo un desliz, un condoro, sino que hubo perversidad por un momento en nosotros, hicimos cosas terribles. Y cuando viene esa palabra, entonces recién viene como la revelación, entonces recién el Espíritu de verdad me guía a la verdad y entiendo la tremenda embarrada que me mandé y entonces tengo la posibilidad de arrepentirme. Y eso es algo bueno. No se siente bueno porque nadie quiere que expongan su propio pecado, pero que Dios nos esté mirando todo el tiempo y que cada cierto tiempo venga y nos diga: ¿sabes qué? Pongámonos a cuenta otra vez. Quiero recordarte que esto que hiciste, yo lo vi. Y toma una decisión a partir de eso. Dispón tu corazón. ¿Por qué? Porque mi provisión para ti de gracia está permanente. Mi mano está extendida. El Señor no expone nuestro pecado para avergonzarnos, sino para que podamos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sus hijos sean nunca avergonzados. Y eso implica que, primero, en el momento en que sale a nuestro encuentro para confrontar nuestro pecado, lo que busca no es producir culpa y vergüenza, sino arrepentimiento, pero también porque nosotros vamos a dar cuenta un día delante de Dios de todo lo que hicimos. Y cada vez que Satanás nos acuse, esto es como una figura, una ilustración que nos enseña cuando chicos igual, de cómo va a ser este juicio delante de Dios, en el que Satanás va a venir y nos va a acusar y va a sacar nuestro prontuario. Entonces Dios va a decir: todo lo que esta persona hizo queda sin ningún poder legal para acusarla, porque Jesús murió en el nombre de él y de ella. Y citamos este pasaje de Colosenses de que Jesús avergonzó a las tinieblas, crucificando, clavando, destruyendo el acta de los decretos que nos hacía culpables. Pero, indistintamente de que no podemos hacer una teología de esto, así como a la que no le entren balas, sin duda
que no da lo mismo que un hijo o una hija de Dios cuya alma y cuyo espíritu y cuyo ser está sellado para vivir eternamente con Dios, viva en pecado y no le importe. O sea, claramente, si nosotros pecamos y no nos arrepentimos, si nosotros siendo hijos de Dios hacemos cosas malas y no nos importa, más allá de cuestionarte esto, si la salvación se pierde o no se pierde, si no te importa es porque nunca fuiste hijo o hija, no tiene que ver con meter miedo acerca de ese tipo de cosas. Simplemente este pensamiento sencillo. Si Dios te da la posibilidad de perdonar todos tus pecados simplemente por el hecho de arrepentirte y reclamar la sangre de Jesús sobre tu vida, cuando no te arrepientes, entonces no obtienes perdón. Es algo básico. La Biblia enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Pero si no confesamos, si no pedimos perdón, entonces empezamos a acarrear muerte sobre nuestra vida, vergüenza sobre nuestra vida. Es probable que nos vayamos al cielo igual, porque esta cuestión es por gracia. Nadie conoció a Jesús y después se transformó en una superestrella infalible de la fe, que siempre creyó en toda circunstancia y respondió en fidelidad en toda circunstancia. Sin embargo, es bueno para nosotros que Dios nos vea y cada cierto tiempo nos diga, vuelve a arrepentirte. Vuelve a estar a cuentas conmigo, porque yo he visto todo lo que hay en tu corazón y todo lo que has hecho. Pero no hago esto para avergonzarte, sino que hago esto porque te amo. Y en un tercer contexto, es bueno para nosotros porque Él conoce nuestra debilidad, nos ama, nos consuela, nos dice yo estoy ahí. Es bueno porque Él nos confronta y nos dice ven y estemos a cuenta, quiero volver a perdonarte. Y es bueno incluso para aquellos que son rebeldes o que aman la maldad, porque el amor de Dios por nosotros es tan grande que Él nos ha dado la posibilidad de elegir el entrar en una relación con Él. Entonces, cuando nosotros rechazamos sistemáticamente esa relación con Él, finalmente Él, en un reconocimiento de la libertad que nos ha dado, respeta el que nosotros no le amemos. A tal punto que nos hace responsables delante de su trono también como un acto de amor. No como un acto de amor a la maldad y a los malos exacerbados en su maldad, sino como un acto de amor por su creación en respetar la libertad que nos ha entregado. Yo sé que esto puede sonar, y para algunos que tengan una línea teológica como arraigada en una de estas corrientes, puede sonar así como disruptivo, porque cuando se habla de si la salvación se pierde o no se pierde, esto tiene, voy a hacer una historia larga, cortísima, y muy burda, pero podemos creer legítimamente, siguiendo alguna de estas corrientes, que si la salvación no se pierde por ningún motivo, entonces esto es porque Dios es soberano y Él escogió a sus hijos y nada puede hacer que sus hijos caigan de la gracia. Eso es verdad. Por otro lado, la otra corriente dice que la salvación sí se pierde porque Dios nos dio libertad. Entonces, como nos dio libertad, yo puedo escoger, pero después puedo desdecirme. Así como escojo, después rechazo. Lo que la Biblia sí enseña es que Dios nos ha sellado y Él nos juega los dados con nuestra salvación. Él no está todo el tiempo ahí como, eres mi hijo, no eres mi hijo, eres mi hija, no eres mi hija, en función de eso. Lo que la Biblia también enseña es que Dios nos ha dado libertad, por eso somos responsables. Si no tuviéramos libertad, no podríamos ser responsables, no nos podrían pedir cuentas de nuestras acciones. Y por otro lado, la Biblia enseña que Dios es soberano y que tiene control de toda la historia. Esos principios tú los juntas y te dejan una paradoja, no se pueden resolver. ¿Cómo puede haber libertad si Dios tiene el control de todo? No tiene sentido. Entonces estoy yo aplicando un principio. No estoy diciendo que esa es que ahora si yo digo que si tú escoges y Dios respeta tu libertad y el día de mañana te juzga por no haber elegido a Dios, entonces estoy diciendo que la salvación se pierde. No. Estoy abrazando la paradoja nomás y aplicándola en un punto específico para decir que
aún para aquellos que van a ser juzgados, hay un acto de amor de Dios en decir, todas tus obras fueron vistas. Todo lo que hiciste, yo lo vi. Y ahora tienes que comparecer delante de mí en reconocimiento de la libertad que yo te di y de las opciones que tomaste. Ahora, aún para aquellos que hoy aman la maldad, y no estoy hablando de alguien ya que se manda un condón, estoy hablando de la gente que ama la maldad, cuyo egoísmo llega a tal punto que o le importa un carajo el resto o derechamente detesta a personas por motivos de cualquier índole. Gente que odia a otra gente. Aún para ellos, hoy, de repente, como en el caso de Pablo, Jesús sale a nuestro encuentro y dice, te vi. Tu vida está tan alejada, estás creyendo cosas tan equivocadas, pero quiero extenderte mi gracia e invitarte, no a arrepentirte de algo malo que hiciste, sino a nacer de nuevo. Cuando nosotros hablamos de que gente se va al infierno, eso es verdad, y tiene que ver con haber rechazado a Jesús, pero el tema es un mal mensaje como para predicarlo en la calle desde la perspectiva de que no es a través del miedo que Dios quiere establecer una relación con nosotros, pero tenemos que advertir que ese mensaje, a veces mal dicho y a veces buscando intencionalmente producir miedo, en realidad aún ese mensaje busca que la gente reaccione, porque este no es el tiempo del infierno. El infierno no tiene gente en este momento. No hay gente que esté en el infierno, porque el juicio todavía no ha llegado. En este momento estamos en un periodo en que aún para los más malos de los más malos hay gracia. Por tanto, esta invitación a reconocernos y a dejar que el Espíritu Santo nos escudriñe es una invitación buena, incluso para los malos, porque les da la posibilidad de arrepentirse. Entonces, que Dios exponga, que el Espíritu Santo haga este ministerio de ser el Espíritu de verdad, que escudriña nuestro espíritu, que escudriña la realidad, que escudriña la verdad y que le expone, siempre es bueno. Siempre es bueno, es algo que debiera animarnos. Y no debiéramos tener este temor, que aun cuando es natural, pero no debiéramos tener este temor de que si el Espíritu viene y se expone nuestra realidad, entonces vamos a ser avergonzados. Porque la vergüenza es algo que viene como consecuencia de un mal entendimiento del amor de Dios. Él nunca quiere producir eso en nosotros, sin embargo, Él sí quiere remover el pecado de nuestra vida. Así que, específicamente, la invitación es a, de todos estos distintos contextos, poder rescatar el tener el corazón que tenía David frente a esta situación. Entender que la exposición de nuestro pecado puede ser algo terrible, pero su certeza de que Dios es bueno lo llevó a no sentir vergüenza de que se publicara el salmo que contaba la historia de su mayor perversión. Eso dejó de darle vergüenza, porque sabía que su perversión había sido expuesta para que él pudiera ser limpiado. Entonces él clama y le dice, Señor, perdóname porque he pecado contra ti y solo contra ti, pero si tú me perdonas, si tú me limpias, voy a volver a estar perfectamente limpio. Voy a ser más blanco que la lana recién lavada y más blanco que la nieve recién caída. Porque he sido expuesto no para ser avergonzado, sino para ser perdonado. Entonces, saber que Dios nos ve todo el tiempo debe hacernos primero recordar cuánto Él nos ama, cuán profundamente Él nos ama. Nunca se cansa, nunca se adormece, nunca se duerme. Todo el tiempo está mirando nuestra vida y todo el tiempo está preocupado de lo que hay en nuestro corazón. Todo el tiempo está preocupado de bendecirnos. Al mismo tiempo está preocupado de
invitarnos una y otra vez para decirnos, quiero volver a perdonarte las veces que sea necesario. Quiero volver a perdonarte porque Jesús murió por eso. Pero volver a perdonarte significa que tienes que aprender la dinámica de arrepentirte. Esto no significa que un día vamos a ser juzgados y hubo un pecado que se te olvidó y te rajaron porque se te olvidó arrepentirte de algo. No es una cuestión de ser perfectos. Tiene que ver con tener un corazón que no encubre. Tiene que ver con tener un corazón dispuesto a confesar las veces que sea necesario. Y por otro lado, es tanta la bondad y es tanto su amor que a veces como que nosotros hacemos esto de que vivimos un futuro que todavía no existe. Es como, todos estos malos se fueron al infierno, si el infierno no tiene gente todavía. Y estamos pensando en algo que no sabemos. Yo no tengo idea si el más malo de los malos de la historia se arrepintió 5 minutos antes de morir. No tengo idea de eso. No hay gente que yo pueda mandar al infierno por mi juicio, porque Dios no nos mandó a nosotros a juzgar al resto. Si Dios fuera justo, sin gracia, ninguno de nosotros pasa el estándar, estaríamos sonados todos. Y si nosotros alegamos porque alguien era muy malo y Dios lo perdonó en los últimos 5 minutos, entonces estamos también pensando que la existencia no tiene ningún valor y que lo único que importa es irnos al cielo y al infierno. Como que no importara vivir anticipadamente el cielo en la porción que está disponible. Porque finalmente aquellos que han sido perversos en toda su vida se han perdido lo que significa tener la anticipación de nuestra herencia celestial, que es al Espíritu Santo morando en nosotros. No hay riqueza, no hay poder, no hay fama, no hay influencia, no hay absolutamente nada que se compare con el tesoro que es tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, la vida no es solamente si me voy al infierno o si me voy al cielo. La vida tiene que ver con vivir anticipadamente el reino también en la porción que está disponible para disfrutar hoy. Así que cada vez que hay juicio, aún en este tiempo, cada vez que hay juicios de Dios, cada vez que la verdad sale a la luz, es la gracia de Dios regocijándose en medio de la verdad y dando la oportunidad para que aún los que han hecho las peores cosas puedan igual arrepentirse y puedan creer y puedan entrar en esta relación de amor en la que Dios toma siempre la iniciativa y no es por nuestro mérito, es simplemente por decir, contra ti solamente he pecado, Señor. Maté a una persona por egoísmo, por lujuria, maquiné su muerte. Contra ti solamente he pecado, pero si tú me perdonas, voy a ser completamente limpio. Son puras cosas buenas. Algunas tienen forma de que son malas, porque normalmente tenemos esta tendencia a querer encubrir para no ser avergonzados. Pero esa dinámica que si confesamos vamos a ser avergonzados, no es lo que dice Juan. Juan dice, si confiesan van a ser perdonados. Satanás te dice, si confiesas vas a ser avergonzado. Eso como que está en nuestra cabeza todo el rato y no lo dice la Biblia en ninguna parte. Si tu pecado queda expuesto, vas a ser condenado y avergonzado. Pero David no confesó su pecado porque un día se sintió triste por lo malo que había hecho. David confesó su pecado, reconoció lo malo que había hecho después de que lo confrontaron. Y le dijeron, tú hiciste esto. Entonces, él confesó. Entonces, no tiene que ver con cómo ocurra el que sea expuesto a nuestro pecado. Yo puedo ir, arrodillarme en mi pieza, pedir perdón y luego, obviamente, ir donde la persona. Si es que hay una persona involucrada y decir la verdad y arrepentirme y pedir perdón. O puedo aparecer en Chilevisión y quedar completamente expuesto. Y a partir de esa exposición, pedir perdón y Dios me perdona igual. A Dios le da lo mismo que yo esté en el escándalo de la semana o que me haya arrepentido en la intimidad de mi habitación. Si yo me arrepiento de corazón, Él me perdona. Una y otra vez Él me perdona. Así que Dios nos ve y eso es una buena noticia. Esto debiera impactar nuestra manera de vivir
para tener temor y para tener ánimo, para tener esperanza. Él está viendo. Si alguien te ha herido, Él está viendo. Si alguien te ha hecho daño, Él está viendo. La justicia está en sus manos. Si hay cosas que has hecho mal, Él está viendo y te dice, no sigas por ahí. Ven, pídeme perdón y empecemos de nuevo. Si estás teniendo temor, si estás haciendo cosas buenas y sientes que no generó lo bueno, sientes que decir la verdad generó que al final fuiste avergonzado y expuesto, o sea, como todo el mundo al revés, haces lo que es bueno y resulta que terminas siendo tú avergonzada por hacer lo bueno. El Señor lo ve y Él, la Biblia dice dos cosas respecto de eso. Por ningún motivo dejará por inocente al culpable y al mismo tiempo dice que Él dará la recompensa a los justos. Ahora, todo esto es mérito de Jesús y a veces la paga de los culpables es gracia. Y si eso no fuera así, nosotros también estaríamos sonados. Pero el culpable que no se arrepiente, entonces va a tener que dar cuenta. Tanto el que rechaza completamente a Dios como nosotros mismos en aquellas áreas en las que lo hacemos mal. Y quiero que podamos orar simplemente en este sentido. Yo veo las caras de todos y hasta donde yo sé, todos han decidido en algún momento creer en Jesús. Entonces voy a ponerme los primeros dos escenarios que tienen que ver con tener ánimo y consuelo y como hacer eco de eso en nuestro interior ahora. El Señor te dice, yo te vi, yo te veo lo que ha pasado en tu corazón en los momentos de estar solo o de estar sola o de estar con otros y que has hecho lo bueno o te han herido. Y yo lo vi, eso no pasa inadvertido. El Señor no se quedó dormido cuando te pasó algo malo. No pegó un cabezazo y justo como que cuando reaccionó te pasó algo terrible. El Señor nunca ha dejado de verte. Y nada de lo que te haya pasado escapa a su control. Puede ser que nosotros las personas seamos incapaces de consolar o restaurar ciertos dolores que van más allá de la comprensión, más allá de la empatía que uno pueda tener o de las herramientas que uno pueda tener. Pero el Espíritu es un consolador eficaz frente a cualquier dolor, porque Jesús además fue también alguien que experimentó todas las injusticias y todos los dolores. Y por otro lado está esto de volver a tener temor de Dios, en el buen sentido de la palabra, tanto para arrepentirnos y pedir perdón como para considerarlo en nuestras decisiones. Cuando vamos a escoger algo, cuando estamos frente a tentación, cuando estamos frente a la opción de hacer algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, no olvidemos que Él nos está mirando también. Dejemos que Él permee nuestras vidas permanentemente y que eso haga que nuestras decisiones sean temerosas de que Él está mirando. No para producir este pánico de la canción infantil, sino simplemente para que desde ese espacio tomemos decisiones sabias y escojamos las cosas que sean mejores. Los invito a que oremos. Y quiero invitarte a que puedas orar. Si es que alguna de estas dos cosas es para ti hoy, y es importante porque a veces esto puede ser como un principio general que es importante recordar en algún momento de tu vida en el futuro, o puede ser algo que tenga que ver específicamente con una situación que estés viviendo hoy, en la cual tal vez va a ser necesario arrodillarte y decir, gracias Señor, o muéstrame Señor, o recuerda a mi alma porque lo escuché y lo entiendo en mi cabeza, pero muéstrame por favor que realmente has estado en medio de las cosas que me han pasado y que me duelen. Y tal vez voy a tener que hacer esa oración, vas a tener que hacer esa oración, o tal vez el Señor justamente está viniendo con su Espíritu y te está recordando cosas de las cuales arrepentirte. Y si es el uno o el otro escenario, que es algo personal, así como Dios te está hablando algo específico hoy, te invito a que puedas sacar provecho de esa oración. A perder temor de pensar que puedes ser avergonzada o avergonzado, porque el Señor siempre
siempre se deleita en la exposición de la verdad. Cuando alguien voluntariamente confiesa, el Señor se alegra. Cuando hay libertad, donde hay verdad, hay libertad. Hay un versículo que dice literalmente, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto tiene un contexto, pero también es una máxima general. La verdad siempre trae libertad. Satanás tiene poder en medio de la oscuridad y de las cosas ocultas. Cuando algo es expuesto a la luz, sale del campo de influencia de Satanás y las tinieblas. En la luz reina el Padre, que es luz. Por tanto, si yo confieso y si yo me arrepiento, Satanás ya no tiene autoridad legal para acusarme ni para avergonzarme. Activa la gracia del Espíritu y somos perdonados. Papá, en el nombre de Jesús queremos hacer esta oración. Primero pedirte que tú nos ayudes a poder tomar las cosas que tu palabra nos revela y entender que una de las razones por las que Agar te llamó así no es solamente por su experiencia, sino que quedó registrado ahí para siempre, para que nosotros sepamos que tú eres ese Dios que nos ve. No solamente a ella en su momento de desesperación, sino que tú nos ves siempre, a todos nos ves todo el tiempo. Tú eres un Dios que nos ve. Y eso es algo valioso y es algo importante. Y es un principio efectivo que nos invita a tener una respuesta. Pero ahora específicamente yo oro en el nombre de Jesús para que tú puedas traer consuelo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú vengas, Espíritu Santo, y puedas traer consuelo a nuestra alma al recordar cosas específicas en las cuales necesitamos tener esa provisión de aliento en nuestro espíritu. Recordarnos que tú has visto todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado en lo secreto, todo aquello por lo que hemos sido culpados que haya sido injusto, todo aquello que hemos hecho que ha sido para ti, que ha sido injusticia y que ha resultado mal. Recuérdanos, Señor, recuérdanos que tú nunca has dejado de mirar y que tú ves el corazón y las intenciones. A lo mejor hay personas que nos han hecho daño y que han quedado impunes porque han podido defenderse con artimañas o con lo evidente, pero tú conoces la intención. Y yo te pido que tú traigas consuelo en esa simple verdad. Tú tienes el control y tú nos ves. En el nombre de Jesús oro por consuelo, Espíritu Santo, en esta mañana. Que tú traigas consuelo a través de esta certeza de que tú estás mirando. Y además oramos en el nombre de Jesús para que tú nos permitas poder también ser valientes y ser humildes y responder con un corazón correcto frente a tu invitación de ponernos a cuenta. Que podamos primero atesorar esto, de recordar en nuestra semana, en el transcurso del tiempo, a través de las distintas semanas, de los meses, de nuestra vida caminando contigo, que tú estás ahí todo el tiempo, que no hay nada que podamos hacer oculto a ti. No podemos encubrirte lo que hay en nuestro corazón, ni lo que hacemos con nuestras manos. Todo es claro delante de ti. Y esto debiera ser una motivación permanente para escoger las cosas buenas, Señor. Pero si no hemos hecho eso, al mismo tiempo que tomamos esto ahora como una invitación para empezar a hacerlo de aquí en adelante, pero si no hemos hecho eso y hay cosas que están siendo un lastre en nuestra vida y hay cosas que sabemos que están ahí, que no fue un desliz, no fue un error, no fue algo que hice mal sin saber, sino que es algo que escogí, en lo que perseveré, algo que oculté. Yo oro específicamente por ese tipo de oración, Señor. Que tú permitas en esta mañana que podamos ser valientes,
que pueda haber valentía para no caminar con lastres que impidan tener esa vida plena que tú deseas para nosotros. Que pueda haber arrepentimiento, que pueda haber confesión, que podamos recordar que yo puedo no orar hoy, puedo no orar mañana, puedo no orar el miércoles en mi casa, pero no puedo encubrir aquello que está desviado en mi vida, aquello que he concedido al pecado, aquello que he hecho abiertamente en oposición a ti, no lo puedo ocultar delante de tus ojos. Tú lo ves y tú pacientemente esperas extendiéndonos tu gracia, pero los pecados no confesados producen muerte y van agrandando sus consecuencias sobre nuestra vida y sobre la de aquellos que nos rodean. Permítenos ser sabios para poder confesar antes de que las consecuencias sean peores o de que llegue el momento en que nuestra conciencia quede tan dura que ya no haya ninguna palabra que nos pueda estremecer, que no haya ninguna profecía, ninguna palabra de conocimiento, nada que nos haga estremecer. Guárdanos, Señor, de no llegar ahí y de tener un corazón sensible y una conciencia sensible para arrepentirnos hoy y todas las veces que sea necesario y volver a estar a cuentas contigo y ser completamente limpios. En el nombre de Jesús te pido que tú nos des la capacidad de hacer ese tipo de oración. Y ahora, mientras vamos a adorar unos minutos, yo te invito a que puedas quedar en esa actitud de oración y puedas invitar al Espíritu Santo, ya sea a traer consuelo a tu vida o a traer valentía para confesar. Te pedimos esto, papá, en el nombre de Jesús. Amén.